Maravilloso Dios. Bueno, bendiciones mis hermanos. Una vez más aquí queriendo exaltar a Dios a través de una palabra y dar gloria a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Este día saludos Padilla, Juan, bendiciones, saludos. Estuve compartiendo esta mañana con la iglesia local en la cual estoy allí con mi familia pastoreando, iglesia cuadrangular, comunidad cristiana taller del maestro. Un tema que le va a edificar a usted también, le va a bendecir de una manera muy especial. Espero si puede escribir, si puede anotar todo lo que pueda y le funcione. Siempre hay que revisar, evaluar lo que escuchamos, no importa quién lo diga, tenemos que revisarlo con la palabra, tenemos que comparar con la escritura si esto tiene asidero bíblico. Y siempre mi consejo para todos los que nos escuchan, y damos gloria a Dios por eso. Saludos, Adam Ruiz, Ates. Quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 6 y 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 6 y 7. Dice la escritura de la siguiente manera. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y esta oportunidad tan hermosa que nos das de poder compartirla y también de escucharla. En el nombre de Jesús. Amén. La religiosidad nos adormece. Amén, Migdalia. Mas la presencia de Dios nos da vida. La religiosidad nos adormece, más la presencia de Dios nos da vida. Para mí es un impacto fuerte y tremendo este pasaje bíblico, esta historia bíblica o este acontecimiento que se dio en este capítulo de la Biblia. Si hacemos un poquito de recorderis de las cosas que acontecieron, recordemos que Dios mandó a construir un arca, el arca del pacto o el arca de la alianza. En esa arca tenía unas medidas específicas y estaba forrada por dentro y por fuera cubierta de oro. Pero además de eso, el arca llevaba dentro tres cosas importantes: las tablas de la ley, llevaba la vara de Aarón que reverdeció. Saludos, Pastor Alexia Aparicio. Y también tenía un poco de maná, que era la representación o era el símbolo o la evidencia de que Dios había sustentado al pueblo de Israel en el desierto. Tres cosas simbólicas muy, pero muy importantes para ellos. El arca representaba para Israel la presencia de Dios. El arca era algo tan maravilloso que ellos poseían, que ellos tenían, que ellos, Dios les permitió edificar y construir. Sin embargo, llegó un punto en que ellos estaban viendo más el arca que al mismo Dios en sí, en su esencia. Lamentablemente nosotros tenemos la tendencia a idolatrar personas, a idolatrar cosas que el Señor nos da en el momento para que las podamos usar para su gloria. Si vamos un poco más atrás, recordemos que allá en el capítulo 3 de Primera de Samuel, el sacerdote Elí y sus hijos habían caído bajo un espíritu de religiosidad muy terrible, tan fuerte, que no estaban discerniendo lo que era ministrar la presencia de Dios. Y mire, y esto a mí me da un temor espantoso y fuerte.
Porque esas mismas cosas hoy día nosotros la estamos viviendo en la actualidad. Mucha gente ministra, pero sin temor de Dios, sin reverencia a Dios, sin consagración a Dios. Y esto es bastante delicado y la consagración tiene que ver con muchos aspectos de nuestras vidas. Y ahí tenemos que hacer la corrección. Entonces, Israel entra en guerra con los filisteos, muere los hijos de Elí, Ofni y Fines. El arca de Dios es llevada, es donde él dice, y Cabot, la gloria ha sido traspasada. O sea, un momento crucial, difícil, donde ellos pierden el arca y Israel se lamenta y llora por aquella pérdida, por aquel momento en que el arca es quitada. Y yo digo algo, ¿qué pasa cuando nosotros no valoramos? Cuando usted, cuando yo o cuando el pueblo de Dios no valora la presencia de Dios que Él ha depositado. Mire, a cuánta gente Dios ha llamado a ministerios muy fuertes, muy gloriosos, pero que no valoraron la presencia de Dios en sus vidas. Y la gloria fue traspasada, la gloria fue quitada, la gloria fue removida. Y por eso que muchas veces nosotros hemos visto en el caminar ministerios muy fuertes y al pasar los años o al pasar el tiempo, por no valorar eso que Dios les dio o eso que Dios nos dio, nosotros podemos llegar a caer muy bajo, muy pero muy bajo. Y necesitamos recuperar el valor por las cosas de Dios, las cosas santas, las cosas sagradas que Dios ha dejado para que nosotros ministremos su presencia. El arca estuvo en la tierra de Filisteo por 7 meses y dice la escritura que por causa de que el arca estaba en aquel lugar de los filisteos, el Señor hirió con tumores y varias cosas, hirió a los filisteos. Y miren, mucho peor, dice que algunos fueron a ver qué había dentro del arca y murieron más de 50,000 y tantos de personas por ese atrevimiento de querer mirar lo que había dentro del arca. Yo digo, santo sea el Señor de gloria. Si estas cosas rigieran en este tiempo, quizás ya yo hubiera muerto hace rato, quizás usted hubiera muerto hace rato por no valorar las cosas sagradas de Dios que Dios estableció. Y fíjese, dice que los filisteos consultaron y a pesar de que ellos tocaron el arca y todo aquello, Dios, escuche, Dios estaba pendiente, Dios estaba presente. Escuche bien, pero la presencia de Dios, esa arca, para los filisteos no era nada. O sea, ¿cómo explico esto? Dios mandó a Israel que hicieran el arca porque el arca representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Pero para los filisteos no. Ellos pensaron que teniendo el arca también ellos iban a tener protección de Dios y no fue así. Más bien fueron heridos. Porque hay que entender algo. La presencia de Dios se manifestará en un lugar donde Él es honrado, donde Él es santificado, donde Él es adorado, donde Él es exaltado, donde Él es enaltecido por el pueblo. Y a veces en nuestras propias casas, en nuestros hogares, nosotros no hemos aprendido a dignificar el nombre de Dios. Aún en nuestra propia vida privada, nuestra vida familiar, la vida de iglesia, no hemos dignificado el nombre del Señor. Entonces ellos se reúnen con los adivinos, los hechiceros, y mandan el arca para atrás con 5 ratones de oro y 5, no recuerdo el otro que era, pero eran 5 y 5, y lo mandan en unos bueyes, mandan el arca, y escuche bien, era una distancia bastante considerable, pero los bueyes llegaron precisamente donde estaba el pueblo de Israel, y cuando el arca llegó, ellos gritaron y lloraron, porque el arca había regresado. Escuche bien, no fue que Israel fue a buscar la presencia allá de Dios, no, el arca volvió a través de la mano milagrosa del Señor. Santo hermano. El arca volvió a través de la mano milagrosa del Señor. Volvió el arca de Dios
al campamento de Israel. Y dije, Señor, que tu presencia no se vaya de mi vida. Que tu presencia, Señor, no deje de fluir en mi vida, a través de mi vida. Porque sería lo último, mis hermanos. Sería lo último. Un hombre de Dios sin la presencia de Dios no es nada. Nosotros sin la presencia de Dios, sin el Espíritu de Dios, no somos nada en esta tierra. De hecho, mis hermanos, muchas veces nos hemos acostumbrado al manejo del ministerio diario y nos hemos olvidado de muchas cosas que son vitales y que son importantes. Que tenemos que reconocer que no hemos sido lo suficientemente aptos, no hemos sido lo suficientemente correctos para estar ministrando la presencia y la palabra del Señor. Si esos tiempos hubiesen vuelto hoy día, muchos estaríamos muertos. Muchos ya no estaríamos en esta tierra. Algunos decían que esos tiempos van a volver. Yo no lo sé, yo no puedo decir que van a volver. Solo Dios lo sabrá. Pero fue algo tan fuerte, fue algo tan terrible que aconteció en aquel momento. Cuando el arca regresa, el arca la mandan para la casa de Abinadab, y según los estudios, lo que estuve leyendo, encontré que dice que el arca estuvo 70 años prácticamente en casa de Abinadab. Ahora, era un riesgo y es una bendición, porque si el arca del pacto entraba a una casa y la casa no andaba correctamente delante de Dios, muchos de ellos hubieran muerto. Mire qué interesante. A veces pasa eso, que nosotros estamos en casa y a veces no todos en casas, no todos en casa andan o andamos correctamente delante del Señor. Qué duro y qué tremendo. Y creo que el temor de Dios o el temor a Dios es algo que debe estar constantemente en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, porque si no tenemos temor de Dios, nuestra vida va a fracasar en el ministerio. Y fíjese, los peligros de familiarizarse con algo, con alguien, es un riesgo muy grande, ya que nos puede llevar a cometer una torpeza o torpezas en la vida. A veces por el exceso de confianza hemos nosotros pecado por esa parte. Yo le explicaba hoy a la iglesia, imagínense esto. ¿Cuántos de ustedes y yo que me están observando, cuando comenzamos la vida en el Señor, para nosotros orar era una cosa tremenda, hermano? Orábamos en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, aún en la madrugada. Era orando y buscando a Dios y leyendo la palabra y orábamos por los alimentos, y todo era oración, y todo era oración, y todo era exaltación, y todo era un respeto a Dios. Pero al pasar el tiempo, de tanto caminar en el Señor, 5, 10, 15, 20 años, 30 años, ¿cuánta gente ya ni siquiera ora cuando se levanta? Ya no se arrodilla delante de Dios, ni se sienta a dar gracias al Señor. ¿Cuánta gente sale apurada al trabajo? ¿Cuánta gente se sienta a comer a la mesa? No da gracias a Dios por los alimentos del día que va a comer. No le pide a Dios que lo guarde al trabajo o donde va a hacer la diligencia. ¿Cuánta gente ya no lee la Biblia con el mismo respeto y reverencia que antes lo hacía? ¿Cuántos de los predicadores, cuando predicamos por primera vez o las primeras veces, siempre llegamos ante al culto, al templo, y de rodillas en el altar: Señor, úsame, pon palabras en mi boca? Pero ya de tanto predicar y de tanto escuchar predicaciones y de conocer tanto la palabra, hemos comenzado a predicar sin presentarnos delante de Dios, sin pedirle a Dios que nos use en ese día, que su nombre sea glorificado, que su nombre sea exaltado. ¿Cuántas veces le hemos robado la gloria a Dios? Aunque lo disimulemos, de alguna manera le hemos robado la gloria al Señor. Esto nos ha pasado a casi todos los predicadores. ¿Por qué? Porque hemos caído bajo la religiosidad y hemos sido adormecidos a tal nivel
que ya no valoramos la santidad de Dios como al principio. Yo creo que nosotros tenemos que volver a él. Y escuche, y hoy día tenemos un cristianismo que es muy permisivo. En los altares son muy permisivos. Y mire, y yo estoy involucrado en esto, no me estoy haciendo el super espiritual. Hemos sido muy permisivos en muchas cosas. El tiempo, la era, la moda ha avanzado y de momento hemos dado lugar a muchas cosas. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, el exceso de confianza es lo que nos mata a nosotros, es lo que nos neutraliza ministerialmente. La gente ha perdido el respeto ya por los ancianos, por los pastores. Usted ve que anteriormente la gente enseñaba a los niños, a los jóvenes a respetar a los adultos, pero hoy día nadie quiere respetar a nadie. Cualquiera sale, cuestiona, dice, acusa, señala. Es una cosa extremadamente espantosa, que no entendemos el valor de lo que Dios ha establecido en su palabra. Miren, la propuesta de David era algo sin igual, era algo hermoso, el deseo de llevar el arca del pacto sobre un carruaje nuevo. Pero estaba totalmente incorrecto, ya que Dios había establecido cómo se debía de hacer. Escuche esto, amado. Alguien dijo que las buenas intenciones no son suficientes delante de la presencia de Dios. Que lo que Él realmente valora es la obediencia a su palabra. Y hemos tenido eso por años en la iglesia. Gente con muy buena intención, con muy buenos deseos. Pero eso no es suficiente ante los ojos de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros cumplamos lo que dice su palabra. Porque usted ve, hoy día la gente con querer hacer un bien, algo, trata de disimular muchas cosas. Y quiero que entienda algo. David quiso emular lo que los filisteos hicieron, porque el arca llegó a través de unos bueyes, llegó al campamento de Israel. Ahora David quiere sacar el arca de aquí de Israel para Jerusalén, el lugar que él conquistó, y también hace un carruaje nuevo. O sea, hizo una inversión costosa. Y quiero que me escuche, por favor, y me entienda. Hizo una inversión costosa, pero ¿de qué sirvió la inversión si Dios no estaba de acuerdo con eso? Y nosotros muchas veces hemos invertido en programas de la iglesia, en actividades, en los templos. Hemos decorado el altar y le hemos hecho cuánta pifia y cuánta pirueta, pero ¿de qué sirve si no está la presencia de Dios? No estoy diciendo que la decoración sea mala, no estoy diciendo que el sonido sea malo, que las luces, no hablo de eso. Eso puede estar, pero que por encima de eso, que la gloria y la presencia de Dios, estamos bien. Pero si nada más nos volvemos fachada, apariencia, aspecto, porque hoy día es muy difícil, hermano. Hoy día es muy difícil encontrar un ministro de adoración que vaya al altar realmente a ministrar a Dios. La gran mayoría va es para que lo escuchen a ellos y que le den el aplauso para que vean qué lindo canta el hermano o la hermana, qué buena palabra predicó el pastor, qué buena presentación. O sea, eso es lo que nosotros hemos estado haciendo por años. Y me duele decir esto, pero es una gran verdad. Lo que ha estado pasando por años. Y la presencia de Dios no está allí. Porque le digo algo, donde la presencia de Dios llega, cambia las cosas, cambia las personas, cambia la atmósfera, cambia el ambiente espiritual que se encuentra en ese lugar. Bendito sea Dios. Así que tengamos cuidado cuando hacemos algún tipo de actividad. ¿Cuánto hemos invertido en una actividad? No sé cuántos dólares. Todo se ve bonito, todo se ve espectacular, pero Dios no está allí. Dios no está allí. Porque Dios lo que anda buscando realmente es que nosotros carguemos nuestros hombros, su presencia. Su presencia debe estar reposando en nuestros hombros. Su gloria, su poder. Bendito sea Dios. Fíjese algo. Número 4:4 dice, el oficio de los hijos de Coab
En el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño de azul y lo pondrán en sus paras. O sea, no cualquiera podía entrar al lugar santísimo. No cualquiera podía desarmar el tabernáculo. Tenía que ser específicamente lo que Dios dijo. Aarón y sus hijos eran los que entraban al lugar santísimo, desarmaban las cortinas, las ponían sobre el arca del pacto y se movían, porque recuerde que anteriormente, conforme se movía la nube, ellos tenían que moverse. Y algo interesante que el Señor me enseñó en estos pasajes, escuche bien esto y grábelo por favor. Es decir, un ejemplo simbólico, si aquí estaba el tabernáculo y lo movíamos aquí al ferrocarril de Bugaba, ya ese lugar, por muchas cosas que hubiesen habido allí, ya ese lugar, al llegar el campamento, llegar el arca del pacto, allí ese lugar cambiaba la atmósfera, ya se convertía en un lugar santo para Dios, oh hermano, porque es que donde llega la presencia de Dios, marca el territorio inmediatamente, o sea, quedaba consagrado para Dios. Oh, bendito sea el Señor. Esto es interesante. O sea, que cada vez que el arca se movía, el tabernáculo donde llegaba, el lugar quedaba transformado. Tanto el ambiente espiritual como el ambiente terrenal. Y el suelo, todo quedaba consagrado, santificado para nuestro Dios. Bendito sea el Rey de la gloria. Y adoramos al Señor porque Él vive para siempre por los siglos de los siglos. Note, por favor, y preste mucha atención a esto. En Números 4:14 dice, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando vaya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea, Dios da siempre detalles específicos. El problema es que nosotros no queremos escuchar. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado por querer hacer cosas buenas sin saber que la voluntad de Dios no es esa? O sea, ¿por qué cayó muerto Usa? ¿Acaso Dios no miró cómo su pueblo y el rey que él había escogido estaban llevando el símbolo de su presencia en un carro nuevo en medio de un culto glorioso? O sea, escuche eso. David quiere llevar el arca a Jerusalén, la tierra que antes era de los jebuseos que él conquistó, que él con una estrategia que Dios le dio, llegó, conquistó, los desarraigó. Ahora David se siente contento y quiere llevar el arca allá, a aquel lugar. Pero ¿qué pasa? David desconocía de algo que estaba escrito. Y no solo eso, sino que el resto de la gente también desconocía. Mire, por eso que yo digo, nosotros, a pesar de que hayamos leído la Biblia, tenemos que leerla constantemente, porque para nosotros el juicio va a ser más grande que para la gente que no conoce a Dios. Mire, los filisteos, a pesar de que no respetaron el arca de Dios, no murieron todos, murió una cantidad como advertencia. Pero lo ideal era que hubieran muerto toditos, pero Dios no los mató a toditos, porque ellos desconocían esas cosas. Pero Israel sí conocía lo que Dios había establecido en Éxodo, en Número, en Levítico. Habían pautas que Dios había puesto. Mis hermanos, la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, tiene cosas establecidas que nosotros no podemos violentar, que nosotros no podemos ignorar. Y a pesar de que no ha acontecido cosas terribles en nuestros altares, la misericordia ha sido tan grande, no han ocurrido cosas desastrosas, la misericordia de Dios ha estado allí, pero no significa que Dios esté aprobando lo que nosotros hacemos.
Necesitamos ir a la palabra para descubrir lo que Dios está diciendo sobre su bendita palabra. A Dios lo que le importa es nuestra obediencia. ¿Cómo sería la reacción de David y del pueblo al ver cómo cayó muerto Usa en medio de una algarabía, de un avivamiento? Dios ejecutó un juicio. Bendito sea Dios. Y a mí estas cosas me asustan, porque yo digo, Señor, ¿hasta dónde nosotros podemos llegar? ¿Hasta dónde nosotros podemos alcanzar tanta misericordia que tú has mostrado hacia nuestras vidas? Es una cosa impresionante. La misericordia de Dios es grande. Ahora, Usa, aquí está el problema. Usa era hijo de Abinadab. Escuche eso. El arca había estado 70 años en casa de Abinadab aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que Usa se acostumbró a ver el arca del pacto en su casa. Él pasaba, la veía, desde lejos la miraba, la observaba, y ese tipo de pensamiento le hizo a él pensar que como el arca estaba en su casa, él era, pues, ¿cómo decir esta palabra? Él tenía acceso, él tenía la libertad de poder hacerlo. Escuche eso. Es una cosa terrible lo que está pasando aquí. A veces nosotros, los predicadores, por pensar que tenemos años y conocemos de Biblia y conocemos de tanta cosa, ya nos hemos olvidado de la oración, del ayuno, nos hemos olvidado de consagrar nuestras vidas siempre para ministrar la presencia de Dios. Nos hemos olvidado de pedir a Dios misericordia y que el mensaje que va a ser predicado traiga sobre el pueblo restauración, confrontación, cambio, arrepentimiento, y que Dios reciba toda la gloria. Nos hemos olvidado de esas cosas que son importantes, son vitales. Que no nos esté pasando lo de Usa, porque ya sabemos, ya conocemos la Biblia, ya no la estudiamos ni la leemos, ya no oramos como antes orábamos. Sería bueno que saquemos cuenta qué tiempo de oración estamos teniendo hoy día nosotros, hoy día, a estas alturas, siglo XXI, hoy, año 2020, qué tiempo de oración nosotros estamos teniendo y qué tipo de consagración como ministros, como hombres y mujeres de Dios, como la gente que ministra en el altar. Hay veces que la gente ha perdido tanto el temor a Dios en los altares que la gente sube de cualquier manera. Sube, o sea, sin pensar las consecuencias o las cosas que pudiesen darse o acontecer en medio de la congregación. Yo no sé si esos tiempos van a llegar, pero Dios tenga misericordia de nosotros. Los filisteos sufrieron enfermedades cuando tuvieron el arca de las cuales fueron aliviadas por sus ofrendas, porque ellos no había sido dada la ley, sino a Israel. 1 Samuel 5:1. Los de Bet-Semes también sufrieron, pues su error fue cometido por la ignorancia. Ellos no tenían que asomarse a ver lo que había en el arca, pero se asomaron. Y lo voy a leer. Está en 1 Samuel 6:19. Voy a leerlo porque es importante que ese pasaje se pueda leer. 1 Samuel 6:19. Gloria a Dios. Dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque había mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,000, ahí está, ¿ves? 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Escuchen eso. Qué terrible. Solo con asomarse a ver qué había en el arca, Dios los hirió y murieron 50,000. Bendito sea Dios. 17, ¿verdad? 19. Había muerto 50,000. Ay, Padre de la gloria, ayúdame, Espíritu Santo. Primera Samuel, sí. 50,700 hombres murieron solamente por querer mirar qué había en el arca. La curiosidad, la falta de reverencia. Oh Dios, ayúdanos. Quizás mucha gente no ha muerto en los altares
pero su ministerio se ha secado. Samaya. Su ministerio se ha secado. Su vida ha sido totalmente trastocada. Ha perdido la eficacia en el ministerio. Ya no fluye como antes. Ya no se manifiesta Dios en él, a través de él, como antes se hacía. ¿Por qué? Porque perdió la esencia. Perdió lo más importante. Perdió la presencia de Dios en su vida. Y yo hago una pregunta en esta tarde. ¿Estará la presencia de Dios en nosotros, amados hermanos? ¿Estará la presencia de Dios en nuestras casas? Porque aún a través de la transmisión que hagamos por Facebook, por Instagram, Dios debe estar moviéndose de una manera muy tremenda y muy gloriosa en los que escuchan el mensaje. Aleluya. Pero Usa era levita y bien instruido en la ley de Dios, así que sufrió la muerte por su violación. Escuche, su violación a lo que ya estaba establecido. Por esa causa. Entonces nosotros podríamos también en algún momento caer en ese error, quizás errores más terribles que lo que cometió Usa. Nosotros hemos sido muy buenos para tomar pasajes bíblicos de errores que cometió mucha gente en la Biblia y lo hemos usado hoy día, pero no sabemos que nosotros también puede que estemos cometiendo errores y peores que los de antes. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estoy estremecido en esta hora, mis hermanos. Le pido a Dios que me perdone, porque yo no sé en qué momento yo he actuado de manera temeraria también. En qué momento yo he hecho cosas que a Dios no le han agradado. Porque le digo algo, Dios no tiene favoritos. Perdóname, Señor. Perdóname. Ayúdame, Dios. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está la presencia de Dios? Cuando caemos en la religiosidad, ya nos da igual una persona que ya no ora, que ya no lee la Biblia, que ya no siente deseo de ayunar, no quiere ni congregarse ni por las plataformas. Escuche, por favor, hay gente que es tan especial y tan sensible que todo lo que escucha lo malinterpreta. Todo piensa que es que uno está tirando. No, yo no soy piedrero, hermanos. Yo soy un predicador de la palabra del Señor. Pero ciertamente hay unos que por causa pues, de la tecnología no han podido conectarse, quizás. No sé, tantas cosas pueden pasar. Pero aunque no se estén conectando, pero que estén conectados con Dios en su casa, con la palabra, instruyendo a su familia. Si tienen niños pequeños, tómelos, instrúyalos en el Señor. Porque sabrá Dios si llegará algún día en que ya no haya ni esto para transmitir y cada uno tenga que en su casa personalmente desarrollar una vida fuerte en el Señor. No tiene que esperar que eso pase. Eso debería estar desde que usted se convirtió a Cristo y usted fue bien enseñado, bien discipulado. Si usted realmente se convirtió a Cristo, a usted no hay que decirle muchas cosas. Usted ya sabe de antemano que es un honor leer la Biblia, es un honor orar, ayunar, es un honor el poder sentir la presencia del Señor, valorar lo que Dios está haciendo. Necesitamos recuperar ese tipo de creyentes hoy día, ese tipo de ministros que tengan temor de Dios antes de abrir su boca y decir algo. Debemos recuperar ese tipo de hombres y mujeres de Dios. Que no sean como Usa, que se sientan ya familiarizados con Dios. Oh, Dios mío. Y también aprender a respetar a las autoridades que Dios ha puesto o que Dios ha establecido. Dios tenga misericordia. 1 Samuel 4:9-22. Escuche, no cualquiera podía ministrar o cargar la presencia del Señor. El Señor no pidió que fuera a través de un artefacto, no.
el arca tenía que ser cargada por los sacerdotes en el hombro. O sea, porque la mayor labor del ministro de Dios es portar la presencia y la gloria de Dios en su vida. Pero lamentablemente muchas veces estamos vacíos de la presencia de Dios. ¿Y cómo se nota esto? Por las actitudes que nosotros manifestamos, por lo que nosotros hablamos muchas veces. Es una evidencia tangible de que no portamos la presencia de Dios. Porque el que porta la presencia de Dios, aleluya, cuando abre su boca, el oyente siente en su espíritu, en su interior, que algo no está correcto y quiere corregir su vida. Alabado sea el Dios de los cielos para siempre. Necesitamos que la presencia del Dios eterno, el Cristo de la gloria que resucitó de entre los muertos, el poder del Espíritu Santo de Dios, sea una realidad en nuestras vidas. No hoy ni ayer, sino todos los días de nuestra vida. Mis amados, la religiosidad nos adormece, mas la presencia de Dios nos da vida. Alabado sea el Señor. 1 Samuel 5, 1 al 12. La presencia de Dios no puede reposar donde gente que no tenga revelación y no tenga temor de Dios. Santo Dios. Señor, te necesito. Dios, te necesito. Te necesito. Dígalo conmigo, Señor, te necesito. Te necesito, Dios. Entra a mi casa, entra a mi vida. Cambia toda mi estructura, Señor. Cambia mi manera de ejercer el ministerio. Señor, que yo y todos los ministros no nos aprovechemos de nuestra función, de nuestra asignación, del cargo que tenemos, Señor. Por favor, ayúdanos. Misericordia, Señor. Misericordia, Dios. Misericordia. Misericordia te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Mis amados, Abinadab significa el Padre es generoso. Un habitante de Kiriat Jearim, en la frontera de los territorios de Benjamín y de Judá, en cuya casa fue depositada el arca de la alianza. 1 Samuel 7:1. Después de ser devuelta por los filisteos que habían capturado el nombre de su hijo Eleazar, que fue entonces consagrado por la custodia del insigne depósito, se vislumbra en la denominación actual de la colina donde se alzaba su morada. Gloria a Dios. Prácticamente unos 12 kilómetros del territorio de los filisteos. Necesitamos recuperar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo no sé de qué manera usted está ejerciendo el ministerio, pero esto a mí me estremece en la vida. Usa por su falta de respeto o quizás porque no era de conocimiento porque él conocía la palabra, sino por esa familiaridad. Mis hermanos, no importa los años que tengamos en el Señor, no importa los años de ministerio que tengamos o de servicio a Dios, no somos intocables. No somos intocables. No somos favoritos. Todos los días necesitamos venir a Dios. Y esto es como el alimento, hermano. Hoy ya, gracias a Dios, desayuné y almorcé. Más tarde tengo que cenar, pero mañana nuevamente tengo que desayunar otra vez. Tengo que almorzar. Igual, yo necesito a Dios más cada día. Usted necesita a Dios más cada día. No caigamos en ese error de creer que porque ya somos una persona con un nombre específico dentro de una iglesia, dentro de una denominación o dentro de un grupo, ya yo no necesito más nada, mi hermano.
Yo le digo una verdad, yo necesito a Dios todos los días. Y más en esta posición, necesito que Dios me ayude, que Dios me fortalezca. Por eso siempre ando pidiendo al pueblo que ore por nosotros, que nos ayude cada viaje que hacemos, que pidamos oración para que Dios nos guarde en ese trayecto. Necesitamos su ayuda. Necesitamos que Dios se manifieste en una manera especial. Podemos orar en esta hora. Hay mucho más que decir aquí. Dice que después que ocurre eso, el arca de Dios es llevada a la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y los 3 meses que estuvo el arca de Dios en casa de Obed-Edom, dice que la casa de Obed-Edom fue bendecida. Yo no recuerdo bien ahorita, pero Obed-Edom tuvo muchos hijos. Creo que fueron 70, no me acuerdo ahorita, no me acuerdo. Pero tuvo muchos hijos. O sea, esto me indica a mí que este hombre tenía su casa bien alineada, bien ordenada, porque el arca de Dios no podía estar en cualquier casa. A la casa que ella llegaba, tenía que haber orden divino, orden de Dios, para que las cosas pudiesen caminar de la manera correcta. Wow. Y después de esto, después que Usa muere, dice que David mandó a buscar los sabios, los consejeros, y buscaron los libros y encontraron que Dios había dicho que el arca del pacto tenía que ser trasladada por los levitas. Miren, y le voy a leer lo que pasó después. Segundo Samuel capítulo 6, verso 2 dice: fue dado aviso a David, al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Escuche eso. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom. Y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana. Fíjese, Crónicas dice, 13, 5 a 14, que David, preparó, vamos a leerlo bien para que lo puedan entender. Primera Crónicas 13, 5 a 14. Él hizo una tremenda celebración por el regreso del arca de Dios, porque ahora sí estaban haciéndolo de la manera correcta. Esto es importante que lo puedan escuchar, mis hermanos. Por favor, escuchen esto. Escuchen esto. Dice: entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Jarmat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala, Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Bueno, ese ya lo leí ahorita. Okay. Ajá. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, cánticos, arpas, salterios y tamboriles y címbalos. Bendito sea el Señor. El 15 dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Primera Crónicas 15. Por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová, para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, y comienza a mencionar un montón de nombres.
Escuche, qué interesante. Ahora, nosotros no tenemos un arca, pero tenemos al Señor Jesús. Y el lugar mayor donde Dios quiere habitar, donde Cristo quiere habitar, es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Yo quiero que lo entendamos, por favor. Anteriormente era algo físico que tenía una representación, pero como Cristo murió y resucitó, tenemos acceso ahora con mucha más reverencia. Nosotros deberíamos valorar la presencia del Dios Altísimo en nuestras vidas, porque ahora es el Señor que está dentro de nosotros. Demos lugar, demos cabida para que Él pueda reinar, para que Él pueda gobernar. No dejes que la presencia de Dios se vaya de tu vida, porque sería el mayor fracaso de tu vida y de la mía si dejamos que la presencia de Dios se vaya de nosotros. Y esto es lo que ha pasado en muchos templos. Y prueba de esta pandemia ha sido eso. Hay muchos templos que están descuidados, están sucios, los patios. La gente ha descuidado esa parte de ir a limpiar los templos. Nosotros ya lo limpiamos una vez, tenemos que volver a limpiar otra vez. Y darle el mantenimiento a la casa del Señor, que es tan importante, y nosotros nos descuidamos de esas cosas. Nosotros olvidamos que, aunque haya pandemia, la casa de Dios no puede quedar deshabitada, vacía, sin cuidado. Dios nos ayude. Si nos da la oportunidad de volver al templo a reunirnos, que valoremos tanto el ir al templo como el adorar a Dios en la casa. Porque no es que es un lugar específico, porque su presencia quiere estar en nosotros todos los días. Todos los días. Eso es gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que valorarla. Yo quiero que oremos, por favor. Pidamos a Dios su bendición en esta hora. Que Él derrame de su gloria. Levante la mano conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, trae tu presencia, Señor, a este lugar. A los que nos miran por Facebook, por Instagram. Señor, que podamos darle gloria a tu nombre. Que tu presencia nunca, 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 Señor, se vaya de nuestras vidas. Padre, hay muchos hombres y mujeres que han perdido la presencia. Por eso que encontramos, Señor, que en vez de hacer y desarrollar el ministerio, muchos están manipulando el ministerio, Señor, porque ya tú no estás con ellos, Padre. Oh, Señor, David dijo, si no aparte tu Santo Espíritu de mí. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Porque tu presencia, Señor, es lo único que puede ayudarnos. Es lo único que debe satisfacer nuestra alma, Señor, tu presencia en nosotros. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, recibe toda la gloria y recibe toda la honra, Señor, y manifiéstate, Señor, en el nombre de Jesús, aquí en Panamá y en todas las naciones de la tierra. Manifiéstate, Señor. Oh, toca a cada ministro, toca a cada predicador, a cada maestro, a cada miembro del cuerpo de Cristo, Señor, a nivel internacional, que pueda amar tu presencia, Señor, que pueda, Señor, buscar tu presencia, buscar tu rostro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Padre, glorifícate. Así como David cantó en ese salmo y dijo, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Señor, ayúdanos a ver tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Señor. Hombre de Dios, mujer de Dios que me estás viendo, clama a Dios por su presencia. Clama a Dios por su respuesta. Clama a Dios por su manifestación
en tu vida personalmente. Nosotros somos muy dados a orar para que Dios se manifieste allá, pero primero tiene que manifestarse aquí en nosotros. Aquí se tiene que manifestar Él primero, para que luego se manifieste allá, donde queremos llevar la palabra del Señor. No podemos perder de vista, no podemos perder de vista la presencia de Dios. Pero muchos de nosotros, Dios ha tenido misericordia y nos ha dado la fuerza para seguir adelante. Así que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te proteja, que el Señor te fortalezca y puedas avanzar con tu familia, y que en todo la presencia de Dios reine en tu vida y en tu casa, en tu familia, en tus hijos, y avancemos en el nombre de Jesús. Que pases una buena tarde y que el Señor te guarde en una manera especial. Saludos. Vamos adelante en el nombre de Jesús.